Estamos en Tu Nueva Versión, creado por Iván Velázquez. Mañana hay una conversación difícil en el trabajo. Y hoy, en el silencio de una habitación, la mente ya discutió, perdió la batalla y sufrió todas las peores consecuencias. El cuerpo está agotado, la respiración acelerada y el pecho cerrado. Y sin embargo, en la realidad nadie ha dicho una sola palabra. Toda esta batalla invisible es precisamente la razón por la que esta exploración forma parte del bloque donde el liderazgo interno se proyecta hacia afuera. Sugerimos mucho a quienes escuchan revisar las entregas anteriores para comprender el proceso completo de transformación, porque el impacto es gigante. Sí, es que el mayor desgaste del día a día no proviene de los retos reales. O sea, no viene de las urgencias genuinas que enfrentamos ni de los conflictos materiales. Claro. Proviene exclusivamente de esa película interna. Esa película que la mente crea, repite y además exagera muchísimo antes de tiempo. Y es vital detenerse aquí porque hay un costo silencioso pero absolutamente devastador. Un desgaste biológico y, bueno, un impacto enorme en la toma de decisiones de cualquier persona. Es brutal. Esa transición invisible entre estar preocupado y el impacto físico es simplemente brutal. Porque es súper común observar a alguien que está físicamente en reposo, digamos, sentado en un sofá intentando ver una serie para relajarse, o acostado de madrugada, pero cuyo cuerpo reacciona exactamente como si estuviera huyendo de una amenaza letal. Así es. Y aparecen estos síntomas bien concretos. Empieza una tensión profunda en los hombros, taquicardia repentina, sudoración fría, problemas digestivos. Y todo esto, fíjate, sin haber movido un solo músculo. Para ponerle una imagen, es como llevar una maleta inmensa todos los días. Ajá. Y cuando la gente te pregunta por qué hay tanto cansancio, resulta imposible explicarlo. Porque abres la maleta y bueno, no lleva ropa ni herramientas, sino conflictos imaginarios, fracasos futuros y conversaciones fallidas. Pero, a ver, aquí hay algo que me hace ruido. Dime. Si el objetivo biológico primordial de cualquier organismo es conservar la energía para sobrevivir, gastar todo ese combustible valiosísimo en una amenaza que no existe físicamente parece, no sé, una falla catastrófica de nuestro propio hardware. O sea, ¿por qué el cuerpo reacciona con tanta violencia a una simple imaginación? Lo fascinante aquí es que para la arquitectura profunda del cerebro humano, la simple imaginación no existe como algo inofensivo. O sea, no es solo un pensamiento al aire. El organismo es una máquina de supervivencia afinada durante millones de años, claro, pero tiene un punto ciego. Un punto ciego. Sí, la amígdala cerebral. Esta parte funciona como la alarma de incendios del cuerpo, pero carece por completo de la capacidad para distinguir entre una amenaza exterior física real y una imagen mental vívida. Entonces, cuando la mente proyecta, digamos, un escenario de humillación pública en una junta directiva, la amígdala no evalúa las probabilidades lógicas de que eso pase. Simplemente entra en pánico. Exacto. Simplemente enciende la sirena a todo volumen y automáticamente secuestra la corteza prefrontal, que es nuestra zona encargada de la lógica, y le ordena a las glándulas suprarrenales liberar torrentes de cortisol y adrenalina. La sangre abandona el sistema digestivo y corre hacia las extremidades para preparar a la persona para pelear o huir. ¡Wow! Por eso ocurren los problemas estomacales antes de una reunión tensa. O sea, el cuerpo se está preparando literalmente para recibir una puñalada o correr por la selva, no para leer un reporte financiero. Totalmente. Terminar el día sintiendo un agotamiento total, como si se hubiera corrido un maratón, y todo esto sin haber resuelto un solo problema concreto, es el precio carísimo de encender esa alarma de incendios por cada pensamiento errático. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué la mente nos hace esta trampa si resulta tan doloroso físicamente? Bueno, esta respuesta requiere mirar de frente la intención detrás del mecanismo defensivo. Y es importante aclarar algo. La mente no opera con malicia. No es nuestro enemigo. Para nada. No existe un saboteador interno buscando arruinarte la tarde por gusto. Anticipar escenarios catastróficos es un instinto de protección puro, muy primitivo. Su misión innegociable es evitar el dolor y la sorpresa a toda costa. Pero, a ver, ahí hay un cortocircuito evidente, especialmente si pensamos en el entorno profesional o en las relaciones interpersonales de quienes nos escuchan. Si la intención final de la mente es proteger, ¿por qué este mecanismo termina paralizando por completo a la persona? O sea,
Congelarse por el miedo funcionaba muy bien para que un depredador no detectara el movimiento en la maleza hace miles de años. Claro, te quedabas quieto y sobrevivías. Pero quedarse congelado frente a un correo electrónico urgente hoy en día o evadir una decisión financiera importante suele terminar en el despido o en la ruina total. Entonces, ¿dónde queda esa protección evolutiva cuando la parálisis está destruyendo el futuro real de la persona? Es una gran observación. Y ese es exactamente el momento donde el instinto primario choca de frente contra el mundo moderno. La parálisis ocurre porque se pierde por completo la frontera entre planificar y rumiar. Son dos cosas muy distintas. A ver, explícanos esa diferencia. Planificar es trazar un mapa con una dirección clara. Tú evalúas variables, tomas decisiones con la información que tienes hoy y, lo más importante, terminas ejecutando una acción. La rumiación, en cambio, es dar vueltas en un círculo de ansiedad pura. Es caer en la trampa de creer que al repasar el peor escenario 100 veces en tu cabeza, vas a obtener algún tipo de certeza absoluta para que el dolor nunca ocurra. O sea, es como acelerar a fondo un automóvil que está en punto muerto. Exactamente. El motor ruge, quema todo el combustible, el desgaste de las piezas es masivo, pero el vehículo no avanza ni un solo centímetro. Y el cerebro confunde ese desgaste del motor con un progreso real. Genera una ilusión de control que es perversa, la verdad. Sí, se cree erróneamente que preocuparse demasiado es lo mismo que prepararse. Pensar demasiado no otorga control, solo genera ruido. Y el costo de oportunidad de ese ruido es altísimo. Mientras toda la energía cognitiva se gasta resolviendo laberintos imaginarios que probablemente nunca van a pasar, el presente se queda vacío. Claro, no estás ahí. Exacto. Y cuando el verdadero reto aparece por fin, no hay capacidad de respuesta, no hay agilidad mental, porque el sistema lleva semanas luchando contra fantasmas y los recursos simplemente ya están agotados. Aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque esto nos lleva a una premisa fundamental de la programación neurolingüística. Una premisa que explica súper bien por qué caemos en esta trampa del automóvil en punto muerto. Y la premisa dice, el mapa no es el territorio. Clave. Es una distinción que cuando logras comprenderla de verdad a nivel mecánico, desmantela toda la ilusión. La representación interna que la mente construye de la realidad jamás es la realidad misma. O sea, si lo pensamos como alguien que se niega a navegar en un océano que está perfectamente tranquilo, sin una sola ola. Pero se niega porque en su mapa interno tiene dibujados monstruos marinos gigantes. Las aguas están en calma, no hay viento en contra, pero la persona está aterrorizada en el muelle, sudando frío y negándose a zarpar porque su mapa personal dice que hay peligro de muerte. Si conectamos esto con el panorama general del liderazgo interno, es vital entender ese mecanismo. Reaccionar ciegamente a ese mapa interno significa sufrir por tormentas que nunca ocurren. Quien confunde su mente con la realidad pierde por completo su capacidad de liderazgo en el presente. Le entrega el control al mapa falso. Exacto. El cerebro recibe millones de estímulos sensoriales por segundo. Para no colapsar, filtra y distorsiona esa información usando traumas, sesgos y miedos del pasado. Y con lo que sobra, dibuja ese mapa que tú mencionas. El error fatal es olvidar que estás mirando un simple boceto subjetivo y decidir tratarlo como una verdad absoluta. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, vamos a desempacar esto de manera más táctica. Porque comprender la neurobiología y el detector de humo suena increíble sobre el papel. Sí, en la teoría es muy bonito. Exacto, pero a las 3 de la mañana con el insomnio golpeando fuerte en el pecho o a 5 minutos de una reunión tensa, la corteza prefrontal está apagada por el secuestro de la amígdala. O sea, nadie puede simplemente decir, voy a pensar lógicamente para salir del pánico. El sistema lógico está fuera de servicio. En ese segundo preciso, ¿cómo detenemos este ciclo? La intervención directa tiene que empezar con una interrupción. Nosotros la llamamos la pausa obligatoria. Es una pregunta diseñada específicamente para generar una grieta en esa narrativa de terror. Y la pregunta es, ¿esto está pasando ahora o lo estoy imaginando? Esa pregunta es poderosa. Pero hacer esa pregunta en medio de una taquicardia no detiene el ciclo de inmediato. O sea, el cuerpo sigue sintiendo que el futuro catastrófico ya te atropelló. La lógica no penetra esa barrera de adrenalina tan fácilmente, ¿verdad? Es verdad.
Y por eso la pregunta es solo el detonante para iniciar los 3 niveles de retorno. Y el primer nivel de retorno debe eludir completamente la lógica. Ese primer nivel es el cuerpo. Ok, el ancla física. Exacto. Como bien señalas, no se puede razonar con un sistema nervioso alterado. Hay que enviarle señales físicas inversas. La mente viaja en el tiempo hacia el futuro catastrófico, pero el cuerpo está confinado al presente. Entonces hay que anclarlo. Hay que sentir los pies, ralentizar la respiración, relajar la mandíbula. Sí, pero todo el mundo suele decir, respira profundo. Y sin entender el mecanismo de por qué funciona, suena un consejo un poco vacío o superficial. Sí, suena a cliché. ¿Qué es exactamente lo que hace el cuerpo para apagar esa alarma de manera fisiológica? Tiene que ver con nervios específicos. Por ejemplo, ralentizar la exhalación estimula el nervio vago, el cual actúa literalmente como un freno de mano biológico para el ritmo cardíaco. Otro punto crítico es la mandíbula. Cuando soltamos la tensión de la mandíbula de forma consciente, enviamos un mensaje directo hacia el tronco encefálico. O sea, le estamos diciendo al cerebro que no hay golpe inminente. Exactamente. Le indicamos no estamos apretando los dientes para recibir un impacto. Por lo tanto, el entorno inmediato es seguro. Es un hackeo del hardware puro y duro. Al estabilizar la fisiología, la corteza prefrontal vuelve a encenderse, y es ahí donde ya podemos pasar al segundo nivel. Entonces, una vez que ese freno de mano biológico funciona y recuperamos la capacidad de procesar lenguaje, entramos a ese segundo nivel, que es el reencuadre verbal. Ajustar cómo nos hablamos internamente. Así es, porque el lenguaje programa la percepción. Una mente en pánico formula declaraciones absolutas. Te dice cosas como, todo va a salir mal mañana y es el fin de mi carrera. El segundo nivel exige interponer un filtro, cambiar esa afirmación absolutista por, estoy imaginando que todo podría salir mal mañana. Wow, ese simple ajuste sintáctico transforma radicalmente la posición de quien lo aplica, porque pasas de ser el actor principal que está sufriendo y sangrando en la película a ser un simple espectador que está sentado en la última fila del cine viendo cómo la pantalla proyecta luces y sombras. Le quitas todo el peso. Claro, ya no estás sufriendo la tragedia, estás observando a tu mente producir un escenario. Le arrancas toda la autoridad a la película. Le quitas la gravedad, ¿sí? Y una vez que estableces esa distancia de seguridad mediante el lenguaje, se abre la puerta al tercer nivel, que es crucial, la acción mínima. Este es el antídoto real contra la parálisis. A ver, si la preocupación gigante es un reporte corporativo que no he querido empezar, ¿la acción mínima sería sentarme y trabajar 3 horas seguidas para liquidar el problema? No, cuidado. ¿Eso es una trampa letal? ¿Ah, sí? Sí, porque si el proyecto monumental fue lo que causó el pánico en primer lugar, intentar resolverlo de golpe solo va a disparar la ansiedad otra vez. La acción mínima tiene que ser microscópica. Tienes que enfocarte en lo inmediato, no en resolver el peor escenario de mañana. Se trata de ejecutar la acción posible de hoy. Hablamos de abrir el documento y escribir solo el título. O incluso algo más pequeño como servir un vaso con agua y beberlo. Eso es, organizar 3 lápices en el escritorio, o hacer una llamada rápida. Al completar una acción, sin importar lo diminuta que sea, el cerebro recibe un disparo de dopamina y recupera la noción de influencia sobre la realidad. Rompes el circuito cerrado de la imaginación. Exacto, y vuelves a interactuar con el exterior real. Cuerpo, lenguaje y acción mínima. Dominar esto nos lleva a una postura muchísimo más madura frente a nuestra propia mente, frente a ese liderazgo interno que mencionamos al inicio. Rompe esa especie de obediencia crónica ante la propia psicología. Y aquí es donde quiero lanzar una declaración muy firme, y sé que puede generar cierta incomodidad reflexiva en quienes nos escuchan. Adelante, no estamos aquí para suavizar las cosas. Sentir miedo, experimentar ansiedad o imaginar un riesgo grandísimo no te obliga a convertirlo en una orden de vida. No todo pensamiento que cruza la mente merece obediencia. Esa postura desmonta siglos de superstición personal, porque muchas veces operamos con la creencia secreta de que si la mente emite una advertencia dolorosa, contiene una verdad que debe ser acatada de inmediato. Si la mente dibuja el desastre, asumimos que es una profecía inquebrantable. Tratar a la mente como si fuera un oráculo infalible es la mayor renuncia al liderazgo personal que existe. Prepararse para la vida es madurez. Observar los riesgos reales y mitigarlos está perfecto. Pero sufrir la vida por adelantado, sudando frío por escenarios que estadísticamente son casi imposibles, es perder presencia. Totalmente.
La seguridad real no surge de predecir cada variable dictatorialmente. Surge de confiar en tu propia capacidad de respuesta cuando el momento realmente llegue. Confiar en que sabrás cómo apagar el incendio cuando haya juego de verdad, en lugar de vivir debajo de la cama por miedo a las chispas. Y bueno, para llevar esto al terreno práctico, quiero invitar a quienes nos escuchan a hacer un ejercicio rápido. Me parece perfecto, un escrutinio táctico, justamente. Quienes están escuchando ahora mismo, tómense un segundo para observar una preocupación recurrente reciente. Esa que aparece como un zumbido mientras se lavan los dientes o que no los dejó dormir anoche. Separen los hechos reales y objetivos de las construcciones puramente mentales. Identifiquen qué porcentaje es comprobable y qué porcentaje es ficción. Y luego, Luego encuentren esa acción pequeña, mínima, que pueden hacer hoy y suelten deliberadamente ese ensayo mental destructivo. y fíjate que la reflexión final que quiero dejar, derivada de todo esto, es una pregunta muy poderosa. ¿Qué pasaría con los proyectos, con las relaciones y con la energía vital de las personas si todo ese esfuerzo enorme que hoy se gasta ensayando tragedias imaginarias quedara totalmente libre para responder a la vida tal como se presenta hoy? Imagina la potencia de esa energía recuperada. Imaginar a una persona que deja de ser su propio rehén. Es una observación incómoda, lo sabemos, pero absolutamente necesaria para desmontar este desgaste crónico. Agradecemos muchísimo a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta conversación, por permitir esta reflexión tan profunda. Les invitamos a suscribirse al canal y, sobre todo, a compartir este mensaje hoy mismo con alguien que necesite salir de sus simulacros y volver urgentemente al presente. Esto fue Tu Nueva Versión, por Iván Velázquez.